pues traten de también ahí a la mano, ¿no? El cronómetro o el contador. Y de igual forma, pues yo les haré saber cuando ya queden pocos minutos para que vayan concluyendo, ¿vale? 1 o 2 minutos antes. Entonces, bueno, les damos la bienvenida, ¿no? Buenas tardes a este noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera esta mesa titulada Intervención Social y Políticas Públicas Comunitarias, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Por un lado, al doctor Marco Aureliano Almazán Reyes, que es doctor, economista y experto en políticas públicas con trayectoria en investigación, docencia y gestión gubernamental, Premio de Economía Joaquín Sirau Isca por el Colmex, destacando su capacidad para transformar datos en decisiones estratégicas. Actualmente lidera gestión de proyectos de ciencia de datos en el Tecnológico de Monterrey. Y por otro lado tenemos al doctor David Salomón Aque Uitz. Perdón. Sí, al doctor. Y bueno, además de las y los comentaristas dentro de esta mesa, se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos respectivamente para realizar su retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así es como damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Julio Emilio Rosas Pesque, que presentará su trabajo titulado Entre el olvido y la dignidad, diseño de intervención social para atender la pobreza e indigencia en Santiago del Alcatlalpan, Xochimilco. Adelante. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Presento el proyecto titulado Entre el olvido y la dignidad, un modelo de intervención social intercultural para la atención de la pobreza extrema y la indigencia urbana en el pueblo originario de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, que desarrollo en la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad en la línea de diseños participativos y diferenciados de políticas públicas. Santiago Tepalcatlalpan es un pueblo originario de la alcaldía de Xochimilco con un fuerte arraigo cultural y territorial. Sin embargo, enfrenta profundas desigualdades socioeconómicas derivadas de procesos históricos de marginación, presión urbana y transformación del uso del suelo. En este contexto, la pobreza extrema y la indigencia urbana se expresan como problemas multifactoriales que afectan de manera diferenciada a distintos grupos de población en personas bajo esta situación. Además, se suman la exclusión social, el estigma y la invisibilización. De acuerdo con datos recabados en el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, en la alcaldía de Xochimilco, el 48.2% de la población vive en situación de pobreza y el 9.3% en pobreza extrema. Sin embargo, no hay datos concretos sobre la indigencia urbana como expresión más extrema de la pobreza. Carece de datos específicos y sistemáticos. Esta ausencia de información contribuye a su invisibilización y dificulta el diseño de políticas públicas pertinentes, lo que justifica la necesidad de una investigación con enfoque cualitativo y participativo. Tomando en cuenta este contexto, la pregunta que guía el proyecto es: ¿cómo impactan la pobreza extrema y la indigencia urbana en las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad en el pueblo originario de Santiago Tepalcatlalpan, y de qué manera un modelo de intervención social
con enfoque intercultural puede contribuir a su atención y reducción. Como objetivos, planteo objetivo general: analizar el impacto de la pobreza extrema y la indigencia urbana en las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, para proponer un modelo de intervención social con enfoque intercultural que contribuya a su atención y reducción. Como objetivos específicos, analizar el impacto de la pobreza y la indigencia e identificar la situación de vulnerabilidad por sexo y edad, así como por condición y discriminación. Analizar las políticas públicas actuales, así como evaluar las experiencias de participación ciudadana y, por último, desarrollar estrategias de intervención basadas en modelos participativos y de diferenciación social. La perspectiva epistemológica y el enfoque teórico. Bueno, epistemológicamente, la investigación se sitúa en una perspectiva crítica, articulada con enfoques interpretativo, participativo e intercultural. Esto implica concebir a la pobreza y la indigencia como procesos socialmente producidos, reconocer a las personas como sujetos epistémicos y construir conocimiento de manera colectiva, orientado a la transformación social. Perdón, se me va. Metodologías y técnicas. Metodológicamente, el proyecto adopta un enfoque cualitativo, sustentado en la investigación colaborativa. Las técnicas incluyen observación participante, trabajo con grupos focales y entrevistas semiestructuradas. La guía de observación, bueno, se diseñó una guía de observación y se trabajará de acuerdo a un diario de campo. Serán utilizados para el registro sistemático de las condiciones materiales de vida, las redes de apoyo con las que cuentan, las tensiones interculturales observadas en los recorridos. Y con los grupos focales, se llevarán a cabo grupos focales con diversas personas de la comunidad, con la finalidad de conocer a partir de preguntas detonantes, ¿no?, sus percepciones y que expresen las problemáticas más significativas de su espacio. En las entrevistas semiestructuradas a actores sociales clave, se entrevistará al cura de la parroquia, al líder del tianguis local, al líder comunitario y al cronista del pueblo, que ya tengo identificados, y se realizarán con preguntas específicas de acuerdo a su perfil, para contar con información relevante de sus experiencias y puntos de vista respecto a la pobreza y a la identificación y percepción de la indigencia. Concibo dos etapas básicas, ¿no?, para el desarrollo de la investigación, que tiene que ver con esta parte de la implementación de las técnicas, y la segunda parte, o la segunda etapa, como parte del proceso de sistematización y diseño del modelo de intervención. Y bueno, en este proceso del diseño del modelo de intervención, buscaré validar y o modificar de acuerdo a lo que expresen las personas con las cuales voy a estar trabajando, y de ahí el diseño del modelo con propuestas comunitarias, acciones sociales, y un documento final que sería la propuesta del trabajo terminal. Perdón. Considero que como aporte académico, contribuir a la visibilización de la pobreza extrema y la indigencia en contextos urbanos; como aporte metodológico, la integración de la investigación colaborativa, la interculturalidad y el análisis urbano; y como aporte social, el diseño mismo participativo, contextualizado y situado. Por lo pronto sería todo. Considero importante ahondar en investigaciones relativas a la pobreza extrema y la indigencia, que no es solo comprenderlas, sino asumir un compromiso ético ante quienes las viven. Sería todo.
Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Marco Aurelio, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues felicidades, Julio. Y bueno, pues gracias por invitarnos también a comentar estos trabajos. Hago la precisión de mi presentación, muchas gracias. Me gustaría tener ese currículum, pero seguramente es el currículum del otro doctor, del otro comentarista. Yo más bien he realizado como trabajos un poco históricos, enfocado a los pueblos. Me he enfocado a los pueblos y es desde esta perspectiva que ahora comento el trabajo de Julio. Bueno, Julio, pues digamos que yo alcanzo a observar la generalidad de lo que nos presentas, ¿no? O sea, entiendo que estás interesado por la cuestión de observar y atender o presentar posibles estrategias para atender la pobreza, la indigencia, en este caso en un pueblo de Xochimilco, ¿no? De la Ciudad de México. Bueno, si bien entiendo que no hay como retroalimentación, quisiera preguntarte como en qué semestre estás y como en qué punto vas del trabajo. Segundo semestre. ¿Segundo semestre? Sí, y estoy en el proceso de recopilación de información. Apenas voy a hacer el trabajo de campo. Gracias. Yo como, digamos, yo que me enfoco luego a pueblos un poco separados, y hablo desde mi perspectiva, entendiendo que posiblemente, bueno, quizá, bueno, el otro doctor, el otro comentarista, seguramente su perspectiva es más amplia respecto de los espacios, ¿no? Bueno, es el doctor David Salomón. Yo en lo particular, yo me enfoco en pueblos, y fíjate que yo aquí tengo una serie de preguntas, de dudas que tengo respecto de tu trabajo. Sí, mira, lo primero que me viene a la mente para atender una cuestión como la pobreza, que bueno, pues tú nos platicas que bueno, hay dificultad para ver eh, como los indicadores, los números, todo eso. Yo me preguntaría, bueno, alguna variable que nos dijeras, algunos indicadores para entender más o menos en qué grado bueno, podemos ubicar, ¿no? El nivel de pobreza en este pueblo. Y en eso, digamos, yo tendría la duda de en qué aspectos, en qué variables te vas a enfocar, ¿no? Porque, bueno, cuando lo observamos de una manera tan general, bueno, pues es un reto grande, ¿no? Digo, explicar en la totalidad de la cuestión de la pobreza y después incidir en toda una población que quizá tiene rezagos económicos. Y bueno, tú por lo que estás comentando acá, bueno, tienes el caso de la pobreza extrema y la indigencia urbana, que son, pues entiendo que son condiciones todavía más allá de la pobreza normal, ¿no? En un caso extremo. Y bueno, o sea, yo me preguntaría cuáles serían las variables que vas a contemplar, y dentro de esas variables, entendiendo que la maestría es de 2 años, ajá, que entendiendo que, bueno, pues evidentemente ahí tenemos limitación de tiempo, seguramente también hay limitación de recursos, seguramente hay algunas otras limitaciones en términos de la realización de la investigación. Sí sería importante que consideraras cómo acotar esas variables, ¿no? Es decir, o sea, evidentemente en el panorama es importante ubicar las variables con las que estás midiendo la pobreza extrema, la indigencia, ajá, y que ya ahí determines si te vas a enfocar en todas, o de todos modos que las jerarquices, ¿no? Es decir, hay algunas variables que son más importantes que otras, ajá, y lo contrario, ¿no? Hay algunas que quizás son secundarias. Eso hay que ubicarlo y definirlo, ajá, sopesarlo, eh, a partir, bueno, sí, del material que va recabando, evidentemente con la ayuda de tu asesor o asesora. Y bueno, pues que eso también lo vayas contemplando en el posible modelo que vas a diseñar. Entonces, en esta parte de la investigación, ajá, tenemos como el reto justo de acotar, ajá, en lo más que se pueda como para no perdernos en ese mar de información,
en ese universo que representa un problema como el que planteas. Y ¿puedes de favor ponerte en la diapositiva de la pregunta? Ajá. Mira, por ejemplo, acá, bueno, de cajón yo encuentro por lo menos dos preguntas, ¿no? Que, o sea, cada una con sus propios retos. O sea, ¿cómo impactan la pobreza extrema y la indigencia urbana en las condiciones de vida de las personas? La situación de vulnerabilidad en el pueblo originario de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco. Bueno, ahí está una, ¿no? Y también entiendo que, bueno, o sea, tendríamos que separar, o bueno, entender, que nos quede claro lo que estamos entendiendo por pobreza extrema e indigencia urbana, ¿no? Porque deduzco que, pese a que quizá están muy vinculadas, tienen características diferentes. Es decir, entiendo que la indigencia urbana, además, nos pone en una situación de completa vulnerabilidad respecto de no solamente lo económico, sino respecto de redes familiares, de posibles ayudas de otro tipo, ¿no? Entonces eso, bueno, habría que diferenciarlo. Eso, la cuestión de esa misma pregunta en sí ya es compleja, es decir, ya nos está llevando a una dimensión que requiere una investigación específica, ahondar en información, bueno, en consulta de fuentes, en trabajo de campo, en muchos aspectos. Ajá. Y justo en la cuestión de acotar, o sea, ya que tú acotes dentro de esa pregunta en qué te puedes enfocar, eso ayudaría también, insisto, a que no nos perdamos en el cúmulo de fuentes que podemos encontrar, ¿no? ¿De qué manera un modelo de intervención social con enfoque intercultural puede contribuir a su atención y reducción? Bueno, ahí tendríamos que ajustar esa otra pregunta, ajá, para que también fuera mucho más concreta, y ya pensando en un modelo de intervención social, es decir, de qué manera eh, eh, podemos incidir en, no sé, ahí puedes escoger un problema dentro del cúmulo de problemas que podemos encontrar. Por ejemplo, cómo podemos incidir en la generación de un ingreso, ¿no? Para cierto sector de personas, acorde a la metodología del marco lógico, por ejemplo. Ajá. Pero digo, ahí ya estás planteando una pregunta respecto de también un problema específico con base en un modelo. Ajá, o sea, todo concreto, o sea, todo nombrado. Porque si lo dejamos así de manera general, ¿de qué manera un modelo de intervención social con enfoque puede contribuir a su atención y reducción? Pues la respuesta es, digo, ¿no? Una posible respuesta o muchas posibles respuestas podrían ser, bueno, pues de una manera eficiente, por ejemplo, ¿no? De una manera sistemática, en fin, no sé, o sea, lo que quiero decirte ahí es que la pregunta quedaría muy abierta. Entonces, para eso nos sirve acotar, ajá, pensar ya con variables específicas, con una propuesta de intervención más o menos específica, y yo creo que si tu interés es incidir a través de un proyecto de incidencia, es un proyecto de intervención, ¿verdad? Y estos proyectos de intervención supongo que te sirven como titulación, o sea, en lugar de que sea proyecto de investigación, es el de intervención. En caso de que sea el proyecto de intervención, entonces, sí es importante, evidentemente, un diagnóstico, ajá, en ese diagnóstico ya tú te enfocas en qué es en lo que vas a atender y ya con tu asesor o asesora de tesis planteas a partir de qué método de intervención vas a intervenir y ya la pregunta se hace como muy, muy concreta ya utilizando ese modelo, ¿no? O sea, de qué manera podemos intervenir acotando tales variables, ¿no? Generando un ingreso, no sé, coadyuvando en cierto tipo de atención con personas que se encuentren en indigencia urbana, en fin. Acá yo sé claro que estoy pensando desde mi perspectiva como un poco como pensando como en historiador, ¿no? Que a veces buscamos nosotros como temas muy concretos. Insisto que tal vez la perspectiva del doctor David te ayude, digamos, a verlo desde otra perspectiva y bueno, pues ahí tú puedes ponderar cómo enfocar.
Pero digamos, en este sentido, cuando estamos en esa parte de la investigación, es súper importante plantearnos cosas muy concretas, ¿eh? Y tratar que la pregunta también sea muy concreta, porque eso te va a ayudar a generar objetivos muy concretos. Yo entiendo que luego tenemos mucho entusiasmo por comprender el tema, por incidir, ajá, lo cual está bien, pero sí corremos el riesgo, digamos, como os digo, son temas tremendos, ¿no? O sea, son temas muy amplios. Sí corremos el riesgo ahí de repente estar como, quedarnos en esas buenas intenciones, lo cual, insisto, no son malas, pero sí es importante esta cuestión de acotar. Finalmente, dentro de lo que, digo, ya mi tiempo supongo que está terminando, solamente termino comentándote que sí es importante en el diagnóstico, ajá, y en algunas partes de tu trabajo, que la cuestión del pueblo no se quede como en abstracto, ¿no? Es decir, que tú nos platiques, o sea, o que contemples en tu investigación, que contextualices lo más que se pueda la cuestión del pueblo, y si ahorita está en esta situación, ¿de qué situación viene, no? O sea, ¿cómo fue quizá en algún momento en el que la situación no estaba así como ahora, en términos de pobreza, y cuál fue la razón? O sea, ¿se desestructuró algún sistema productivo? ¿Fueron absorbidos por la ciudad? ¿Qué pasó? Eso tiene que quedar sumamente claro en tu trabajo. Bueno, es lo que sugiero. Bueno, pues felicidades y muchas gracias. Por acá andamos. Muchas gracias, Marco. Con gusto. Agradecemos la retroalimentación, ¿no? Y perdón justamente por lo de la semblanza, ¿no? Aquí tengo entonces ese error. Continuamos con la retroalimentación del doctor David Salomón. Adelante. Hola, pues muy buenas tardes. Julio, muchas gracias por compartir tu trabajo. Antes de entrar al fondo, quisiera decirte brevemente cómo voy a organizar mis comentarios para que te resulte más claro seguirlos. Primero voy a señalarte algunos aspectos que considero particularmente valiosos de tu proyecto. Después voy a detenerme en un par de tensiones analíticas y metodológicas que a mi juicio vale la pena afinar justamente en esta etapa. Y finalmente voy a cerrar con algunas sugerencias pues muy concretas para el siguiente avance de tu investigación, ¿no? Entonces, dicho eso, comienzo reconociendo que el título, Entre el olvido y la dignidad, ese inicio de título, pues no es solo sugerente, sino que ya marca una postura ética y política frente al problema que buscas analizar, ¿no? Desde ahí ya dejas claro que no estás hablando únicamente de pobreza como carencia material, sino más bien de reconocimiento, de visibilidad y de dignidad, ¿no? Lo cual es especialmente pertinente para una maestría en políticas públicas e interculturalidad. Uno de los grandes aciertos del trabajo también es su fuerte anclaje territorial, específicamente Santiago Tipalcatlalpan. No aparece como un caso abstracto, sino más bien como un pueblo originario con historia, con identidad comunitaria, con capital cultural y también formas propias de organización que al mismo, al mismo tiempo enfrenta estos temas de pobreza estructural, marginación y presión urbana, ¿no? El contraste que planteas entre estas fortalezas comunitarias y las debilidades estructurales, pues está muy bien identificado y le da profundidad al diagnóstico que nos presentas, ¿no? También me parece valioso que pongas el foco en la indigencia urbana como una expresión extrema de la pobreza que, como bien señalas, carece justamente de registros cuantitativos suficientes, ¿no? Ese vacío estadístico no es menor, ¿no? Invisibiliza a personas y limita la capacidad de respuesta de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, tu investigación no solo describe un problema, sino que contribuye a hacerlo visible, lo cual ya es una aportación relevante y creo que vale la pena que lo enfatices en siguientes presentaciones, ¿no? En el plano metodológico, también encuentro coherencia clara entre tus objetivos y las herramientas que eliges, el enfoque cualitativo, complementando con datos oficiales de INEGI y de Coneval, es adecuado para un fenómeno complejo y poco capturable desde una sola fuente, ¿no? Entonces, también la investigación, acción participativa, la observación participante, las entrevistas, los grupos focales y la cartografía social, me parece que dialogan bien con tu intención de reconocer a la comunidad como sujeto activo de conocimiento y no solo como objeto de intervención. Entonces, pasando a la parte de recomendaciones, yo quisiera señalar algunas tensiones que creo que vale la pena trabajar con mayor precisión. La primera, que va más en línea con lo que te acaba de comentar el doctor Marco,
tiene que ver con la delimitación de problemas, ¿no? A lo largo de tu presentación y también del documento que nos compartieron, aparecen con mucha fuerza 3 fenómenos: la pobreza extrema, la indigencia urbana y los procesos de gentrificación y presión inmobiliaria, ¿no? Todos están relacionados, pero no necesariamente ocupan o deberían ocupar el mismo nivel analítico dentro de tu propuesta, ¿no? Entonces, mi invitación aquí, al igual que el doctor Marco, es que definas con mayor claridad cuál de estos es el núcleo o va a ser el núcleo del problema que deseas investigar y cuáles funcionan más bien como causas o factores o contextos explicativos, ¿no? Si esa jerarquización no se hace explícita, pues el riesgo es que el proyecto intente abarcar demasiado y termine por perderse el foco, ¿no? Una segunda tensión aparece en el marco teórico, que si bien es rico y ambicioso, también es demandante. Combinar aportes, como señalas en tu documento, de la Escuela de Chicago, de Oscar Lewis, de Luhmann y de Amartya Sen, implica dialogar con tradiciones teóricas muy distintas, ¿no? Y esto no es un error, pero sí exige que seas muy explícito respecto a qué tomas de cada autor y para qué lo tomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lewis, sería importante aclarar si lo utilizas como una herramienta descriptiva situada o como una explicación estructural de la pobreza, ¿no? Considerando las críticas que ha recibido. En el caso de Luhmann, convendría precisar si tu noción de exclusión sistemática se emplea para analizar el funcionamiento de las políticas públicas o más bien como un marco conceptual para entender la marginalidad, ¿no? Hacer explícitas estas decisiones va a fortalecer mucho la solidez teórica de tu trabajo, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, me parece clave profundizar en el alcance real de la participación comunitaria. Hablas de modelos participativos y de investigación-acción participativa, pero sería importante que más adelante aclares en qué momentos la comunidad participa principalmente como productora de información y en qué momentos incide directamente en el diseño de la intervención, ¿no? Esta distinción es central para que el enfoque intercultural no se quede solo en el discurso, sino que se traduzca en prácticas concretas, ¿no? Y finalmente, cierro con algunas sugerencias muy puntuales para el siguiente avance. La primera es afinar la pregunta de investigación, como decía el doctor Marco, de manera que quede claramente articulada con el diseño del modelo de intervención social, que el análisis de la pobreza extrema y la indigencia no sea únicamente descriptivo, sino que se entienda con claridad cómo ese análisis va a permitir intervenir de manera más pertinente. La segunda sugerencia es comenzar a aterrizar, aunque sea de forma preliminar, pues los componentes del modelo de intervención intercultural, ¿no? Que estás proponiendo. Se tratará, no sé, principalmente de una intervención comunitaria, de una mejor articulación con políticas públicas que ya existen o de estrategias de fortalecimiento organizativo o de reconocimiento cultural y territorial, ¿no? Nombrar estos elementos pues te va a ayudar a dar mayor claridad y dirección al proyecto. Y por último, te invitaría a reflexionar de manera más explícita sobre tu propio rol como investigador, ¿no? Definir si te vas a concebir como un facilitador, como un mediador o como diseñador de políticas o acompañante comunitario. No es solo una decisión metodológica, sino también es una decisión ética, ¿no? Y es especialmente relevante en proyectos con enfoque participativo, ¿no? En conjunto, considero que este es un proyecto con buen potencial académico y social, está muy bien anclado territorialmente y tiene una sensibilidad intercultural clara, ¿no? Entonces, el desafío ahora es que delimites, que priorices y que profundices para que toda esa riqueza conceptual y metodológica, pues termines por traducirla en una propuesta de intervención clara, que sea viable y que sea pertinente, ¿no? Te felicito por el trabajo y te animo a seguir desarrollándolo. Sin duda creo que vale la pena seguirlo de cerca. Muchas felicidades y de nuevo gracias por compartirnos tu trabajo. Muchas gracias, David. Gracias, doctor. Agradecemos su retroalimentación. A continuación, Rafael Alejandro Gutiérrez Hernández presentará su trabajo titulado Evaluación de las estrategias en educación comunitaria en términos de políticas públicas, caso Pilares La Conchita en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Adelante. Muy
buenas tardes a todos. Que la verdad es que vamos a empezar el avanzado. Bueno, aquí viene desde búsqueda de duplicados, en este caso de duplicados habla de nombres duplicados. Búsqueda y recuperación de datos, transponer y concatenar mayúsculas, nombres propios, filas, fijar filas y formas, ocultar hojas de estas desplegables, las gráficas que ya las conocemos, métodos hasta Ahí está. Bien. ¿Se ve bien mi presentación? Sí, Rafael, adelante. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En mi tema, sistematización de experiencias de las estrategias de la educación comunitaria en términos de políticas públicas, caso Pilares, La Conchita, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La introducción del proyecto. La siguiente presentación constituye el avance del proyecto de investigación desarrollado en el marco de la Maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad de la Universidad Rosario Castellanos. El estudio se centra en el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, Pilares, que es una política pública emblemática de la Ciudad de México, dirigida a promover el acceso de la educación, la cultura y la tecnología en contextos urbanos y marginados. A través de un análisis crítico y situado, se busca examinar la implementación y el impacto concreto de esta estrategia en la colonia La Conchita, delegación Álvaro Obregón, la Ciudad de México, explorando si su operación refleja coherencia con los principios de participación, pertinencia cultural, transformación social que afirma promover. Es muy importante saber de los conceptos de educación comunitaria. Para Freire, la educación comunitaria es el proceso dialógico y político mediante el cual los oprimidos en colectivo investigan su realidad, desarrollan una conciencia crítica sobre las estructuras de los que los oprimen y se organizan para actuar y transformar esta realidad, humanizándose a sí mismos y al mundo en el proceso. Sin embargo, Kathleen Wolf lo hace desde la perspectiva de la movilización social, ciudadana, la resiliencia comunitaria y el desarrollo local sostenible, con un fuerte enfoque en la psicología social y el empoderamiento práctico. La construcción de este proceso de educación urbana es un desafío complejo y fascinante, ya que implica intervenir en el ecosistema más dinámico y desigual, la ciudad. No es simplemente trasladar la educación comunitaria rural al contexto urbano. Significa que construir un proceso de educación urbana es tejer una red de aprendizajes colectivos que intervienen en los habitantes, investigadores, creadores y gestores de su propio ámbito. Es pasar de ser usuarios pasivos de la ciudad a ser ciudadanos activos y coautores de un espacio urbano más justo, habitable y democrático. En la pedagogía puesta al servicio del derecho a soñar y construir la ciudad que queremos. No solo presenta una reflexión metodológica y conceptual rigurosa, sino que incorpora una mirada ética y decolonial que cuestiona las relaciones de poder en la producción de conocimientos. Se problematizan tanto el diseño de políticas públicas como el propio quehacer investigativo, proponiendo un camino hacia la investigación más colaborativa, dialógica y comprometida con la justicia epistémica y fortalecimiento de la educación comunitaria genuina. El desafío de la educación urbana. Tenemos red de aprendizajes, que es, como habíamos comentado, tejer una red de aprendizajes colectivos que intervienen a los habitantes en la investigación y gestores de su propio hábitat. Teniendo una ciudadanía activa, que va a hacer pasar de usuarios pasivos a ciudadanos activos y coautores de un espacio urbano más justo y democrático. El planteamiento del problema. El programa Pilares busca enfrentar desigualdades urbanas, pero en la colonia La Conchita existe una tensión entre el diseño centralizado y las necesidades locales. Nuestra brecha de implementación falta la apropiación comunitaria efectiva y documentación sistemática de los procesos, logros y desafíos. El riesgo asistencialista, que es la posibilidad de que la comunidad sea sola receptora de servicios en lugar de fomentar una educación participativa y transformadora. Las preguntas claves: ¿qué logros, tensiones y limitaciones han emergido?
¿Cómo puede la sistematización aportar a la reformulación de las políticas públicas? El objetivo general: sistematizar de manera crítica y participativa la experiencia de las estrategias de educación comunitaria implementadas en Pilares La Conchita, Alcaldía Obregón de la Ciudad de México, con el fin de evaluar su coherencia con los principios de educación comunitaria transformadora, analizar su contribución al fortalecimiento de la capital social y la participación ciudadana, y generar recomendaciones basadas en evidencias para mejorar las políticas públicas educativas en contextos urbanos marginados. Mis objetivos específicos: caracterizar el diseño, la implementación de los actores involucrados en las estrategias de educación comunitaria del Pilar La Conchita, identificando los discursos oficiales, los recursos disponibles y las estructuras operativas del programa. Además de analizar el grado de articulación y correspondencia entre las estrategias implementadas por el Pilares y las necesidades, saberes, dinámicas organizativas y demandas específicas de la comunidad de La Conchita desde la perspectiva de los propios sectores comunitarios. También podemos evaluar la contribución del Pilares La Conchita al fortalecimiento del capital social, la participación ciudadana activa y la transformación del territorio, identificando tanto logros y prácticas exitosas como las tensiones y limitaciones emergentes en términos de sustentabilidad, apropiación comunitaria e impacto educativo. Por cuarto punto, examinaremos críticamente las relaciones de poder y los modelos de intervención que subrayan la operación del programa, determinado si este fomenta una educación comunitaria dialógica y transformadora o reproduce lógicas de dependencia institucional. Por último, elaboramos un conjunto de lineamientos y recomendaciones de política públicas derivadas de la sistematización que aporten insumos para la reformulación, el rediseño, contextualización y la estabilidad en las estrategias de educación comunitaria urbana en el marco del programa como Pilares en la Ciudad de México. Pasemos a la metodología de investigación. Se adoptará un enfoque cualitativo e interpretativo con elementos de investigación, acción participativa, adecuado para la sistematización de experiencias en contextos comunitarios. Este enfoque permite comprender los significados, percepciones y experiencias subjetivas de los actores, analizar procesos sociales complejos en su contexto natural, promover la participación de la comunidad en la construcción de conocimientos y articular la reflexión crítica con la transformación social en coherencia con los marcos de Freire y Wolff. Tenemos el diseño de investigación. Se empleará un diseño de estudio de caso intrínseco e estructural, profundizado en los Pilares La Conchita. Tenemos la técnica de recolección de datos, que se dará a través de análisis documental, observación participante y entrevistas semiestructuradas, a través de instrumentos como fichas de análisis documental, diario de campo, guía de observación, guía de entrevista. Con los objetivos específicos: caracterizar el diseño oficial, el marco normativo y el discurso de las instituciones, además de analizar dinámicas cotidianas, interacciones y prácticas educativas para profundizar en perspectivas, significados y experiencias individuales. Nuestros actores principales serán los documentos públicos e informes de proyectos, los facilitadores, o sea, los docentes, los maestros, los talleristas que se encuentran, y obviamente los coordinadores y los líderes comunitarios en los diseños y los diseñadores de las políticas. Los productos esperados. Esperamos obtener un informe sistematizado académico, la memoria comunitaria ilustrada, un documental o una videosíntesis, una propuesta de lineamientos de política pública, puede ser un artículo científico o una presentación pública. Debemos de tener consideraciones éticas como el conocimiento informado, la confidencialidad y anonimato, el retorno de resultados a la comunidad, que es muy importante, que sería nuestra retroalimentación, y el reconocimiento de la autoridad colectiva con la aprobación por el Comité de Ética y respetando a los protocolos comunitarios. Y sería todo.
diseño primitivo. Muchas gracias. Agradecemos la agradecemos la presentación de Rafael y iniciamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Marco Aurelio, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy amable, Rafa. Yo fui tu docente en alguna UCA, ¿verdad? Es correcto, doctor. Sí. Oye, Rafa, y al igual que en el trabajo previo, ¿en qué porcentaje va tu trabajo? Estoy en el proceso de obtención de datos, justamente en el trabajo. Voy a empezar con el trabajo de campo. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, pues a mí el trabajo me parece también muy pertinente, muy importante además porque entiendo que es un programa, bueno, que ha sido central en las políticas públicas de la Ciudad de México, ¿no? El programa Pilares. Entonces, evidentemente también, digamos, también tengo como interés como en leer, pues ya tus avances. Entiendo que para esto debe haber seguramente algún apartado en tu trabajo en donde presentas como todo el contexto, ¿no? Es el contexto de los pilares, su número, bueno, pues el tiempo del programa, quizá algunos resultados que han tenido, ¿no? Así como para entender su diseño y demás, previo a que nos presentes el caso específico que abordas en el caso de la Conchita. Eso, bueno, necesariamente creo que debe de fungir como un apartado del trabajo y como seguramente en algún momento ya lo habíamos platicado, también considero que es de mucha importancia la cuestión del contexto en torno al lugar, ¿no? En donde está situado el Pilares, como para que no, se trate como de una especie de evaluación técnica, ¿no? Es decir, como que se acote dentro de las paredes del Pilares, ¿no? Sino como que si haya una especie ahí de comunicación entre lo que sucede al interior y al exterior, porque, bueno, evidentemente es un trabajo que tiene que ver con educación comunitaria, ¿no? En tal sentido, pues sí, la comunidad es central y a mí me interesaría mucho saber, pues, cómo es que hay una interacción entre la comunidad como tal y en este caso los pilares, refiriéndonos pues al caso que tú estás sistematizando, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una cuestión, digo, en lo que nos has presentado, digamos, pues no veo ese aspecto que seguramente lo tienes contemplado en tu trabajo, ¿no? La cuestión de que nos quede claro, el contexto en el que se encuentre, las características y demás, como para ir teniendo ambas imágenes, ¿no? La cuestión del programa como tal, a nivel general, y por otro lado, el caso concreto de la Conchita, ¿no? Eso por ahí. Pienso que, bueno, es importante la cuestión de tu sistema, de tu matriz de variables, con el que vas a evaluar el programa. Es decir, yo estoy pensando, digamos, un poco en el caso de los indicadores tipo Max Weber, en el caso del tipo ideal, en términos de lo que se plantea y lo que funciona en la realidad, que a partir de ahí, pues deduzco que vas a obtener resultados, ¿no? Vas a decir, bueno, no sé, si se plantean 5, 6, 7, bueno, el número de propósitos que persiguen pilares, bueno, de esos se alcanzan a cumplir 3, ¿no? O 4. Bueno, tú ya nos dirás, bueno, ahí el número varía y es algo que seguramente tú has identificado. Ahí, bueno, pues yo entendería que hay una especie de contraste entre esos objetivos planteados en el programa y los resultados alcanzados. Entonces, bueno, pues ahí esa cuestión es importante, que a mí me gustaría, bueno, como observarlo, no sé si ya esté desarrollado en otras partes de tu trabajo,
Y justo eso. De repente me distraigo un poquito por como el ruido del que se escucha en tu micrófono, perdón, Rafa. No, no es el mío está cerrado, doctor. ¿Ah, sí? Ah, muchas gracias. Muy amable. De haber sabido, yo hace un rato pensé que estabas allá. Bueno, tenemos por ahí un micrófono abierto. Muchas gracias. Sí, de repente me distraigo. Y una disculpa, Rafa, dije, no, pues es que allá Rafa está en el Pilares, de hecho, está en trabajo de campo. Y bueno, entonces, esa cuestión, yo lo que sugeriría, no sé si ya lo tienes contemplado, ¿no? Esa matriz de indicadores en donde, bueno, pues están los objetivos, que sí lo mencionas, y cómo es que el Pilares como tal, ha ido obteniendo resultados. Observo que eres en algún grado crítico, está bien respecto de los resultados, o sea, como tu posición es que el programa queda corto respecto de lo que se plantea, entonces, sí, es muy importante lo que tú vas a proponer, Al igual que en el proyecto previo, yo sugeriría que más que la pregunta la dejes abierta, o sea, ¿de qué manera un proyecto así, ya sea, de qué manera un proyecto podría incidir? O sea, yo también acá, mi sugerencia sería que pensaras en un proyecto concreto a partir de las observaciones, a partir de tus resultados, ¿no? O sea, si dejamos la pregunta abierta, bueno, pues sí, seguramente se puede incidir, pero quizá ya con esos elementos que vayas armando una estrategia concreta a partir de lo que estás observando en estos resultados. No sé si estás observando, por ejemplo, que no sé, con las condiciones, por ejemplo, se me ocurre, digo, no sé si sea así, ¿no? O sea, pero que las condiciones en las que se contrata o en las que participan algunos instructores en los pilares quizá no alcanzan a cumplir ciertos parámetros de ingreso para el instructor o de seguridad social, no lo sé, y que tú digas, bueno, pues sería importante fortalecer esa parte para que, bueno, pues ellos, no sé, tengan un mayor compromiso, en fin, no lo sé, una mayor vinculación con el proyecto, en fin, que tú ya lo contemples como un proyecto específico, ¿no? Eso a raíz de lo que vas observando. Pero, bueno, en términos generales, tu proyecto me parece muy pertinente, importante, yo creo que nos va a dar muchas luces sobre este programa de importancia. Entonces, en concreto, mis sugerencias serían eso, que veamos cómo sí se vincula con el contexto en el que se encuentra, cómo es que se nutre de él, y cómo es que también le aporta cosas, y básicamente que ahí definas esa cuestión de cómo vas a obtener esos resultados. Supongo que con el contraste, si ya vas encontrando estos, bueno, pues que tu propuesta sea mucho más, bueno, que sea concreta, más que dejarla en términos generales, ¿no? Y bueno, eso grosso modo. Felicidades por el avance. Y bueno, pues una disculpa, hubiera preguntado sobre el ruido previo a mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable, como siempre. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor David Salomón. Adelante. Gracias, colega. Rafael, gracias también por compartir este trabajo. Quiero comenzar señalando algunos elementos del proyecto que también me parecen especialmente pertinentes. Después abordaré ciertas cuestiones analíticas y metodológicas que considero clave también para que puedas seguir profundizando tu proyecto, y finalmente te haré un par de sugerencias orientadas a fortalecer el mismo, ¿sale? Entonces, comienzo señalando justamente que tu trabajo parte de una decisión, me parece muy pertinente, analizar una política pública, pues, como bien decía el doctor Marco, emblemática y vigente de la Ciudad de México, como es Pilares, ¿no? Desde un estudio de casos situado. Y eso, pues, no es trivial. Muchas evaluaciones se quedan en el nivel programático o a nivel normativo, y tú decides ir al territorio, ¿no? A la conchita, ¿no? A observar cómo se vive, cómo se apropia y cómo se resignifica una política pública concreta, ¿no? Ese anclaje territorial y empírico,
pues es uno de los principales aciertos de tu proyecto, en mi opinión, ¿no? También quiero destacar la claridad con la que se plantea esta tensión central del estudio, la posible brecha entre el discurso oficial de innovación, emancipación y educación comunitaria y las prácticas cotidianas que se despliegan en el centro, ¿no? Entonces, esa pregunta, si Pilares facilita o limita la construcción de una educación comunitaria genuina, está muy bien formulada y es profundamente relevante desde una perspectiva de políticas públicas e interculturalidad, ¿no? En términos metodológicos, también me parece que el enfoque cualitativo y el paradigma sociocrítico e interpretativo y el uso también de estudios de caso intrínseco e instrumental están bien justificados. Las técnicas que propones también me parece que dialogan adecuadamente con los objetivos que planteas en tu proyecto, y además también el uso de teoría fundamentada para el análisis de datos demuestra una intención clara de dejar que las categorías pues emerjan del trabajo de campo y no imponerlas desde el inicio, ¿no? Lo cual también es consistente con este enfoque crítico que adoptas, ¿no? Ahora quisiera detenerme en algunas tensiones que también creo que vale la pena afinar en este momento de tu investigación. La primera tiene que ver con el alcance del concepto de educación comunitaria genuina, ¿no? Al menos a lo largo del documento que nos compartieron, aparece como un ideal normativo muy potente asociado a participación, a horizontalidad, a diálogo de saberes y transformación social, ¿no? Sin embargo, para efectos analíticos sería importante que más adelante pues explicites con mayor precisión qué se entiende por educación comunitaria genuina y cómo vas a reconocer empíricamente si está ocurriendo o no. Es decir, cuáles serían los indicadores cualitativos o las prácticas, las interacciones concretas que te van a permitir decir aquí hay diálogo de saberes, aquí hay construcción o aquí se están reproduciendo relaciones verticales, ¿no? Y una segunda tensión que encuentro se relaciona con el nivel de análisis de la política pública, ¿no? En algunos momentos la crítica parece dirigirse al diseño centralizado del programa Pilares y en otros a las prácticas específicas del centro, la conchita, ¿no? Mi sugerencia aquí es que ancles con mayor nitidez dónde se ubica tu foco analítico principal. Es decir, el problema está en el diseño de la política, en su implementación territorial, en la mediación de los actores locales o en la interacción con diversos actores, ¿no? Esta precisión no debilita la crítica, sino que al contrario la hace más potente y más útil para la toma de decisiones públicas. Y un tercer punto tiene que ver con tu posición dentro de este paradigma sociocrítico, ¿no? Tú planteas una investigación colaborativa, dialógica y comprometida con la justicia epistémica, lo cual es valioso, sin embargo, implica reflexionar también con mayor detalle sobre cuál va a ser tu rol, desde dónde vas a observar, cómo negocias tu presencia en el centro, la conchita, qué haces con las asimetrías de poder entre tú, los funcionarios, los talleristas y la propia comunidad, ¿no? Hacer explícita esa reflexibilidad va a fortalecer mucho la coherencia entre tu postura teórica y la práctica metodológica que vas a implementar, ¿no? Y para cerrar, también quiero dejarte algunas recomendaciones concretas para que vayas avanzando también si las consideras pertinentes. La primera, creo que deberías revisar y afinar un poquito la pregunta de investigación de manera que funcione más como un eje articulador entre política pública, educación comunitaria e interculturalidad, ¿no? Tu pregunta es pertinente, pero podrías hacerla aún más operativa si clarificas desde el inicio si tu interés principal es evaluar coherencia, identificar tensiones o proponer rutas de transformación. Y la segunda recomendación es comenzar a pensar cómo se traducirán tus hallazgos en lineamientos estratégicos concretos, ¿no? Tú señalas que el objetivo es proponer orientaciones para una implementación intercultural y decolonial del propio programa. Entonces sí sería muy potente que desde ahora empieces a imaginar qué tipo de recomendaciones podrían emerger. Cambios en la gestión del centro, en los mecanismos de participación, en la relación con organizaciones comunitarias o en los criterios de evaluación del propio programa, ¿no? Y finalmente, pues te invitaría a cuidar el equilibrio entre la crítica estructural y el reconocimiento de las prácticas que sí funcionan, ¿no? Mostrar tensiones y contradicciones es fundamental, pero también identificar espacios de agencia, de apropiación o de resignificación comunitaria pueden también enriquecer mucho el análisis y evitar una lectura excesivamente dicotómica entre Estado y comunidad, ¿no? En conjunto, entonces, colega, yo considero que es un proyecto sólido,
tiene buenos fundamentos y está además muy anclado dentro de un debate actual sobre políticas públicas, que es justamente la educación comunitaria e interculturalidad en contextos urbanos. Entonces, creo que el desafío ahora pues es afinar un poco el marco conceptual, precisar niveles de análisis, profundizar esta parte reflexiva de tu rol como investigador para que la crítica que propones se traduzca en aportes claros tanto a nivel académico como para la acción pública. Entonces, también te felicito por tu trabajo y muchas gracias por compartirnos estos avances. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la retroalimentación y continuamos con la presentación de Gerardo Gómez Juárez, que presenta su trabajo titulado Comunidad que se cuida, modelo participativo de vigilancia vecinal y mejora de entorno urbano. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias. Quisiera, antes de iniciar, tomar solamente un minuto para agradecer, por supuesto, a las autoridades de la universidad el espacio para que nosotros mismos podamos ir tomando vuelo en la confianza y, por supuesto, recibir esta retroalimentación que considero que es tan importante, tanto de nuestros docentes como de personas con tanta experiencia como ustedes, y deseo agradecerles, saludarles, por supuesto, a los doctores que nos acompañan como comentaristas, así como a el resto de nuestra audiencia que también nos acompaña esta tarde, y a mis compañeros de clase, naturalmente. Mi proyecto tiene como nombre Comunidad que se cuida, modelo participativo de vigilancia vecinal y mejora del entorno urbano. He de decir que desde que mi proyecto o mi protocolo de investigación fue aceptado, pues ha tenido cambios, y eso creo que es bastante bueno, porque habla justamente del avance, del entendimiento y de la comprensión del tema. Cuando yo presenté este protocolo para el programa 323, empezó como una política pública y ahora ha tenido algunos cambios que me alegrará mucho poder compartir con ustedes el día de hoy. A manera de introducción les comentaré que la seguridad comunitaria constituye uno de los principales retos en contextos urbanos caracterizados por la fragmentación social, la precariedad de los servicios públicos y la limitada confianza entre ciudadanía e instituciones. En muchas colonias de la Ciudad de México, la percepción de inseguridad no solo se vincula con la ocurrencia de delitos, sino también con el deterioro del entorno urbano, la falta de iluminación adecuada y la ausencia de mecanismos de coordinación vecinal. Creo que todos hemos experimentado justo esta falta de comunicación, no solo de coordinación, sino de comunicación entre nuestros propios vecinos. A lo mejor tan solo nos saludamos con el vecino de enfrente o de al lado y hasta ahí termina pues así que la cosa, y eso, pues, digamos, es un primer punto a trabajar. Ya que estas condiciones afectan, y les ofrezco una disculpa, creo que no les estaba presentando, mil disculpas. Voy a compartirles, perdón, lo bueno que iba empezando. Ahí pueden ver mi presentación, disculpen. Sí, sí la vemos. Sí, gracias y mil disculpas. Y pues bueno, como comentaba, estas condiciones afectan el uso del espacio público, así como también debilitan el tejido social y refuerzan dinámicas de aislamiento y miedo. El presente proyecto de intervención, se desarrolla en la colonia Exegido de Santa Úrsula, Cuapa. Esto es en la delegación Coyoacán, y propone un modelo participativo de vigilancia vecinal y mejora del entorno urbano, centrado en la organización comunitaria, la corresponsabilidad ciudadana y la articulación con instancias institucionales.
Más que a partir de soluciones externas o exclusivamente punitivas, el proyecto se enfoca en recuperar los saberes locales, las prácticas cotidianas y las capacidades organizativas de las y los vecinos como elementos claves para la prevención social de la violencia. Eh, tengo la tengo la seguridad de que solamente partiendo desde dentro de donde se percibe el problema, es justo desde donde se van a hallar, se van a poder detectar, pues, no solo las soluciones, también la problemática a tratar. Hasta el momento, el trabajo ha avanzado en la fase de diagnóstico y de diseño estratégico. ¿Crees? Permitiendo identificar problemáticas prioritarias, actores relevantes y líneas de acción viables desde una perspectiva intercultural y de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. En resumen, presenta los avances, resultados parciales y reflexiones metodológicas generadas durante este proceso. Un poco más adelante ya les comentaré que he tenido la oportunidad de acercarme a la comunidad para, pues, empezarme a involucrar con ellos y que ellos me ayuden a involucrarse con mi proyecto, pues justo para que tenga congruencia en que solamente identificando las causas que generan este tipo de percepciones, se pueden encontrar soluciones y se pueden lograr objetivos muy específicos. El objetivo general de este trabajo es analizar y diseñar un modelo participativo de vigilancia vecinal orientada a la mejora de la seguridad comunitaria y del entorno urbano de la colonia Exegido de Santa Úrsula Cuapa, a partir de la organización vecinal y la corresponsabilidad con los autores locales. Como mencioné desde un principio y cuando presenté este protocolo para el programa 323, pues yo me estaba yendo de una manera súper macro, estaba yo incluso tomando delegaciones Tlalpan y Coyoacán, y estaba yo poniendo como una comparativa la colonia de Santa Úrsula Cuapa con la del Exegido Viejo de Santa Úrsula Cuapa. Es por eso que refuerzo el agradecimiento a todas las retroalimentaciones, porque eso aunado al estudio del caso y al estudio de las teorías, pues me va ayudando a hacer un embudo que me ha permitido acotar el trabajo cada vez más y más, eh, hasta que en la actualidad, como acabo de mencionar hace un momento, estoy acotado a solamente una colonia, que es la colonia de Exegido de Santa Úrsula Cuapa y sus perímetros, lo cual, pues bueno, permite un mejor estudio, una mejor comunicación con la comunidad y pues una mejor coordinación en todo caso pues, con los mismos integrantes, con los autores. Los objetivos específicos son identificar mediante herramientas participativas las principales problemáticas de inseguridad y deterioro del entorno urbano percibidas por la comunidad, así como analizar las causas, mil disculpas, estoy un poco enfermo, causas y efectos de dichas problemáticas, considerando factores sociales, pero también institucionales y territoriales, ya que, como mencionaré un poco más adelante, dentro de esta colonia, como en muchas de la Ciudad de México, naturalmente, hay zonas de mucho más luminosidad o de mucha más atención en cuanto a seguridad pública, o bien que cuentan con mayor vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad ciudadana, o bien de las cámaras de C2 y C5. Y pues bueno, en ese sentido, justo el objetivo específico es diseñar una propuesta de intervención pública
que esté basada en la metodología del marco lógico, que articule acciones comunitarias, mecanismos de seguimiento y criterios de evaluación, así como incorporar un enfoque de derechos humanos e interculturales en el diseño del modelo, priorizando la participación ciudadana y la prevención social. ¿Por qué? Tal vez se preguntarán en algún momento, ¿por qué intercultural? Debo decirles que, por ejemplo, en la colonia del Exegido Viejo de Santa Úrsula, Cuapa, pues tenemos ejidatarios que fueron los primeros pobladores de esta colonia, pero ya a través del tiempo pues se han ido integrando eh, más bien vecinos de otras comunidades. Tenemos vecinos de Guerrero, tenemos vecinos de Veracruz, tenemos vecinos de Morelos, y eso es lo que lo hace intercultural, y es por eso la importancia de, sí, por supuesto, tomar en cuenta, pues, en este proyecto a toda esta población que naturalmente, aunado a lo que ya comenté acerca de los derechos humanos, pues la idea es que no sea discriminatoria, sino que por el contrario sea incluyente. En cuanto a la metodología y los avances que he logrado hasta el momento, este proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo con orientación participativa, como ya he mencionado, combinando herramientas del diagnóstico comunitario y de la planificación estratégica. Hasta el momento, la metodología aplicada ha comprendido 3 momentos principales. En primer lugar, se realizó un análisis situacional a partir de la cartografía social mediante la identificación de calles principales, zonas de riesgo, puntos críticos de iluminación y áreas percibidas como más seguras por la comunidad. Esta herramienta ha permitido visualizar el territorio desde la experiencia cotidiana de las y los vecinos, destacando la relación entre infraestructura urbana, movilidad y percepción de seguridad. Con eso refuerzo lo que comentaba hace rato. Al haberme acercado a la comunidad y a la junta de vecinos, pues entonces en conjunto hemos recorrido las calles, identificando áreas que están consideradas como, pues, de mayor riesgo, áreas que tienen menor iluminación, áreas de descuido, áreas donde no hay ningún tipo de donde no hay ningún tipo de vigilancia por parte de las cámaras del C2 y C5. Gerardo, ya agotamos el tiempo. ¿Podemos ir concluyendo, por favor? Claro, por supuesto. Bueno, pues en general he elaborado un árbol de problemas que ha permitido sistematizar las principales causas de la inseguridad comunitaria, y por último, este proyecto está avanzado hasta el diseño estratégico de la intervención, integrando un marco conceptual y un marco jurídico que articulan la participación ciudadana, la prevención social de la violencia y el enfoque de los derechos humanos, como ya mencioné, y que esto ayuda no solo a estructurar una propuesta técnicamente viable, sino también a reflexionar sobre los alcances y los límites de la participación comunitaria en contextos urbanos, así como sobre la importancia de generar procesos sostenidos y realistas de intervención pública. Es cuanto. Gracias, los escucho. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Marco Aurelio, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues al igual que en las exposiciones previas, Gerardo, pues muchas felicidades. Y bueno, pues bastante motivantes los temas, ¿no? Las temáticas que han abordado. En tu caso, bueno, pues observo cómo la importancia justamente de lo que platicamos, ¿no? La importancia de acotar los temas, porque, bueno, pues así tenemos la posibilidad de tener objetivos muy concretos, ¿no? Acciones muy concretas. Parece que así lo está realizando ya con la cuestión de la utilización del árbol de problemas y con la cuestión del marco lógico, con la metodología del marco lógico. Entonces, bueno, pues bien por esa cuestión de cómo es que ya estás identificando cuestiones muy concretas en las cuales
generar propuestas específicas. Fíjate que me acuerdo de cuando yo estaba en la facultad hace ya un montón de años, no lo puedo creer, hace 2 décadas, poco más incluso, y me acuerdo que tuvimos una cuestión que se llamaba sociología ejecutiva, un taller de sociología ejecutiva, y tuvimos un expositor de Querétaro, que él en Querétaro tenía, implementaron un despacho en torno a generar, dentro de los servicios que ofrecían en el despacho, eran proyectos como el que ahora tú abordas. Es decir, ellos presentaban o tenían una carpeta de proyectos en donde, bueno, más allá de presentar posibles proyectos escritos de investigación y demás, no, ellos presentaban acciones muy concretas en torno a problemas también muy concretos. Y uno era la cuestión de la seguridad comunitaria. Y entonces tenían una serie de logística ya específica para recabar datos y para implementar el proyecto respectivo. Entonces, bueno, ahí te paso el dato por si, justo, digamos, en esta sistematización que está realizando, pues, puedes contemplar, replicar la experiencia en otros casos, en otros contextos, acorde a tu experiencia, ¿no? Entonces, sugiero que en este caso no seas como yo, porque soy muy desordenado, pero que justo pudieras aprovechar la experiencia para que además de cómo estás avanzando en la investigación y demás, hagas como una especie de diario de campo, de justo esto que nos estás platicando en términos de las experiencias que estás teniendo con la comunidad y que posiblemente, bueno, lo puedas incorporar al trabajo o quizá no, pero que te va a servir como justo para recopilar esa experiencia y que después también puedas sistematizarla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí una cuestión muy interesante. Fíjate que tanto en tu trabajo como en de los compañeros que ya expusieron y el que nos falta exponer, yo lo que sugeriría es que justo, si se puede, que hagan en tu caso, que hagas una recopilación de casos que en otros países, en otras ciudades, ¿no? Ya sea justo con ese mismo objetivo o parecido, que hayan llevado a cabo iniciativas en el ámbito y que, bueno, si se puede observar en esos casos qué salió bien y por qué, si se puede y cómo, lo más que se pueda, y qué no salió bien para que en algún grado, bueno, que vayas, o sea, tú a partir de eso puedes hacer un contraste, ¿no? Diciendo, en Buenos Aires se intentó esto, en la década tal, y si le salió o no le salió, mientras que acá en la Ciudad de México, eso que allá no salió aquí sí por tal razón, te puede servir para eso, pero también te puede servir justo para ver qué no hacer en todo caso, o qué sí intentar a partir de eso. Quizá algunas ideas pueden surgir por ahí, alguna o algunas, ¿no? Y que puede ser importante. Entonces, eso mismo, insisto, también puede aplicar para los otros compañeros expositores de la mesa. Y bueno, justo lo mencionas, ¿no? La cuestión de por qué es intercultural. Además, puedes echarle un ojo a la cuestión de la interculturalidad crítica para que, bueno, maticemos o complementemos, ¿no? En términos de que la interculturalidad, bueno, sí, en efecto, está presente cuando hay, pues, sectores con distintas culturas, ¿no? Pero además, digamos, la interculturalidad crítica se pregunta por estas cuestiones de inequidad, ¿no? Por estas relaciones inequitativas que están implícitas en el capitalismo, y que bueno, ahí en efecto, pues también nos puedes ilustrar algo, porque seguramente en el diagnóstico que tú has realizado o demás, bueno, estarás observando cómo hay algunas cuestiones del orden social general que inciden en que zonas como esta tengan cierto grado de inseguridad respecto de otras que a veces, en las que a veces, bueno, inciden otros factores, tipo hacia dónde se va el presupuesto, por qué razones, ¿no? Si también influye, por ejemplo, la percepción de que es una zona, una colonia formada en un ejido, no sé, cosas así que ya nos platicarás. Sí, o sea, yo, grosso modo, digamos, a la distancia, yo pensaría que a veces,
a los sectores ejidales se les ve como actores secundarios, ¿no? No lo sé, en tu caso, y eso pudieras descubrirlo ahí, pero la interculturalidad también se pregunta por eso, ¿no? Es decir, no solamente como la interacción de actores con distintas culturas, sino además cómo estamos inmersos en relaciones sociales inequitativas que, bueno, se han prolongado con la instauración del capitalismo y que, bueno, ahí podrías platicarnos, ¿no? Y bueno, justo también en esta cuestión de los ejidatarios, pues bueno, como es un tema en el que yo más o menos me desenvuelvo, considero que también es muy importante que observes en la medida de lo posible, porque bueno, no está enfocado en eso tu trabajo, pero que observes justo, ajá, que cómo ha sido pues el devenir de esta zona, qué cosas, digamos, se impactaron con la manera en la que se urbanizó, o qué cosas se han conservado, y que quizá pues ahí, bueno, se han conservado para bien, digamos, cuáles han sido sus fortalezas, y que quizá eso, pues bueno, los sigas explotando. Entiendo que ya estás en esa dinámica de obtener los saberes locales, ¿no? Cómo es que ellos se organizan, de eso que cómo se puede fortalecer, en este caso enfocado para la seguridad local, y quizá, ¿no? Una revisión en algún grado del devenir histórico también te puede dar algunos otros elementos. Insisto, esto no tendría que ser muy amplio, porque, bueno, pues llevar a cabo, realizar como la historia de este lugar, pues sí nos llevaría el mismo tiempo que te está llevando a hacer esta investigación, o al menos lo que quisiera decir es que no lo dejes como un aspecto menor, ¿no? Si bien no va a ser el aspecto central, habría que considerarlo. Y bueno, pues por ahí, pues la verdad es que veo muchas fortalezas en el trabajo. Muy bien, felicidades, qué bueno que has ido acotando, y también nos sirve a nosotros saberlo para justo, ¿no? Ver esa cuestión de que en efecto sirve acotar, y que bueno, pues al menos a mí, en lo personal, también me sirve conocer este tipo de experiencias y cómo en efecto la aplicación de metodologías como la del árbol de problemas, el marco lógico, coadyuva a esa situación. Pues muchas gracias, felicidades. Adelante, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor David Salomón. Adelante. Gracias, colega. Gerardo, también gracias por compartirnos los avances de tu proyecto. También quisiera destacar esta pertinencia del tema que abordas, porque sí me parece que la seguridad comunitaria pues es uno de los problemas públicos más sensibles en contextos urbanos como los de la Ciudad de México, ¿no? No solo por la incidencia delictiva que existe, sino por la forma en la que la percepción de inseguridad pues termina por transformar la vida cotidiana, el uso del espacio público y pues también las relaciones entre vecinos, ¿no? A mí me parece muy acertado que no reduzcas el problema pues a una lógica punitiva, sino más bien que lo vincules con el deterioro del entorno urbano, de la fragmentación social y esta debilidad de los vínculos comunitarios, ¿no? Entonces, uno de los principales aciertos de tu trabajo es que plantea la seguridad como un fenómeno relacional y territorial y no únicamente como un asunto policial, ¿no? Entonces, el énfasis en la organización vecinal, la corresponsabilidad ciudadana y esta articulación con instancias institucionales coloca tu proyecto claramente dentro del enfoque de prevención social de la violencia, lo cual me parece coherente con una perspectiva de políticas públicas, con enfoque de derechos humanos e interculturalidad, ¿no? También quiero reconocer el nivel de avance metodológico que ya presenta tu proyecto, el uso de cartografía social para identificar zonas de riesgo y puntos críticos de iluminación, y estas áreas percibidas como seguras, pues permite leer el territorio desde la experiencia cotidiana de las y los vecinos, no solo desde indicadores oficiales, ¿no? Entonces, también me parece que el árbol del problema y el árbol de objetivos están bien utilizados como herramientas que permiten hacer esta sistematización colectiva y también la incorporación de la metodología de marco lógico con una matriz preliminar y un cronograma operativo también muestra un esfuerzo claro por traducir el diagnóstico participativo en una propuesta de intervención estructurada y también con potencial de viabilidad, ¿no? Sin embargo, Gerardo, también quisiera señalar algunas tensiones que creo que vale la pena trabajar con mayor profundidad. La primera tiene que ver con el concepto de vigilancia vecinal, ¿no? A lo largo del proyecto aparece como una estrategia de cuidado comunitario, de corresponsabilidad y prevención, lo cual es muy positivo. Sin embargo,
me parece que sí sería importante que más adelante también aclares con mayor precisión qué entiendes por vigilancia vecinal y qué no, ¿no? En contextos urbanos complejos, este tipo de estrategias pueden moverse en una línea muy delgada entre el cuidado comunitario y prácticas de control social o exclusión, ¿no? Entonces, hacer explícita esa delimitación conceptual y ética también me parece que puede fortalecer tu proyecto y puede evitar también interpretaciones ambiguas, ¿no? Entonces, una segunda tensión se relaciona con el alcance real de la participación comunitaria, ¿no? El diseño contempla la conformación de un comité vecinal y también canales de comunicación comunitaria, lo cual me parece pertinente, pero me parece que también sería valioso reflexionar sobre quiénes participan, ¿no? Quiénes quedan fuera y cómo se gestionan las diferencias internas dentro de la comunidad, ¿no? La participación no es homogénea ni tampoco es neutral, ¿no? Y reconocer esas asimetrías también puede enriquecer tu análisis y el diseño del modelo, ¿no? Y un tercer punto tiene que ver con la articulación con las autoridades locales, ¿no? Mencionas la corresponsabilidad con instancias institucionales, pero me parece que también sería útil profundizar en cómo se imagina esa relación, ¿no? Se trata de una coordinación operativa puntual, de acuerdos formales, de un acompañamiento técnico, ¿no? Entonces, clarificar ese vínculo es clave para la sostenibilidad de tu modelo, para evitar también que la carga de la seguridad recaiga exclusivamente en la comunidad, ¿no? Entonces, también quisiera compartirte algunas recomendaciones concretas, pensando más bien en tu siguiente avance, ¿no? La primera es justamente fortalecer tu marco conceptual que conecta seguridad comunitaria con cohesión social y uso del espacio público, ¿no? De modo que el modelo de vigilancia vecinal no se lea solo como una herramienta operativa, sino más bien como una intervención social más amplia que está orientada a la reconstrucción de ese tejido comunitario, ¿no? Y mi segunda recomendación es revisar con más cuidado los criterios de evaluación que se desprenden del marco lógico, ¿no? Más allá de productos inmediatos como la conformación de comités o la realización de reuniones, pues sí sería muy importante incorporar indicadores cualitativos relacionados con la percepción de seguridad, ¿no? La confianza vecinal y la apropiación del espacio público. Y finalmente, te invitaría a profundizar en la reflexión sobre los límites del modelo, ¿no? Tú mismo señalas la importancia de generar procesos realistas y sostenidos, ¿no? Entonces, identificar desde ahora qué riesgos enfrenta la intervención, no sé, por ejemplo, desgaste comunitario, falta de respaldo institucional o conflictos internos. Y ese reconocimiento pues no debilita el proyecto, sino que al contrario lo hace más honesto y también más sólido desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? En conjunto, también creo que es un proyecto que está bien encaminado, que muestra un grado de madurez bastante importante, tiene una base metodológica clara y una fuerte vocación aplicada. Entonces, el reto, Gerardo, pues es justamente afinar este marco conceptual también, profundizar la reflexión sobre la participación y fortalecer estos mecanismos de articulación institucional, ¿no? Para que tu modelo de vigilancia vecinal se consolide más como una estrategia de cuidado comunitario y mejora de ese entorno urbano y no solo como una respuesta reactiva a la inseguridad, ¿no? Entonces, igual muchas felicidades por el trabajo, colegas, y también muchas gracias por compartirnos estos avances. Gracias, doctor. A continuación, Oliver Tonawit Herrero Soto presentará su trabajo titulado Movilidad Urbana Sostenible en Mexicali desde un enfoque de justicia social e interculturalidad. Adelante. Aquí lo... ¿Están visualizando ahí, maestro? Creo que tengo aquí una muy... Sí lo vemos, pero aún no en pantalla completa. Ok. Voy a dejar de compartir.
lo tengo ya presente. Ok. Esto no es nuestro. Esto no es. Me lo está pidiendo en... qué padre. Tengo listo aquí. Maestro, a ver. O compártelo como lo tenías, ¿no? Para que ahorita no te agobies y ya. Digo, de todas Sí, maneras sí se alcanza a ver, ¿va? mandé. Es que Digo, de todas maneras sí se visualiza, ¿no? Nada más ponla desde el inicio, por favor. este es el problema, que no, Ah, no corre. no corre. A ver. Ahí está, maestro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ahí está en el inicio. A ver. A ver, me voy a ir de acá. Me voy a poner aquí en la presentación. Una disculpa. Sé que está ya corriendo el tiempo. Ahí está. Ahí Adelante. está. Ok, muy bien. Muy bien. Listo, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me presento. Mi nombre es Oliver Tonatiuh Herrero Soto. Eh, Actualmente cursando la maestría en políticas públicas e interculturalidad en nuestra Universidad Nacional Rosario Castellano. Y en agradecerles el estar atentos aquí a lo que les voy a presentar. Mi proyecto y trabajo se envasa titulado en la movilidad urbana sostenible en Mexicali desde un enfoque de justicia social e interculturalidad. Este proyecto que presenta analiza la movilidad urbana en Mexicali no solo como un sistema de transporte, sino como una política pública que estructura el acceso a derechos, oportunidades y bienestar en una ciudad fronteriza con unas condiciones climáticas extremas. Se trata de una investigación aplicada a orientar, a comprender conflictos reales y a construir salidas institucionales viables. El contexto y problemática en este sentido, pues Mexicali es capital del estado de Baja California. Es una ciudad que depende fuertemente del transporte motorizado debido a su expansión territorial y a un clima extremo que condiciona la vida cotidiana. La mayor parte de nuestro tiempo del año tenemos condiciones calurosas. El clima extremo se genera a partir de los meses de marzo, abril, y en mayo se empieza ya a subir las temperaturas. Entonces ya tenemos mayo, junio, julio, agosto y septiembre ya con condiciones muy extensas de calor. En este contexto, el transporte público no es una opción más, es una necesidad estructural para amplios sectores de la población. Sin embargo, el sistema de movilidad se ha configurado históricamente a partir de intereses económicos, donde el transporte se concibe prioritariamente como un negocio, no como un servicio con una función social, que es lo que estamos buscando. Esto genera profundas desigualdades territoriales y sociales en el acceso a la movilidad, que no pueden explicarse solo por el clima o la infraestructura, sino por decisiones políticas y formas específicas de negocio institucional. El problema de investigación
El problema central es que las políticas de movilidad en Mexicali se han diseñado desde una lógica predominante técnico y económica, priorizando la viabilidad financiera del sistema por encima de su función social. La toma de decisiones se concentra principalmente en acuerdos entre autoridades y transportistas, con escaso transparencia y mínima participación de la población usuaria. Esta dinámica genera un desequilibrio de poder que debilita la capacidad del Estado para regular, exigir, garantizar condiciones de movilidad. Como resultado, la movilidad no se consolida como un derecho exigible, sino como un servicio condicionado por intereses económicos y decisiones políticas coyunturales. A esto nos va guiando, o esto me guía a una pregunta: ¿cómo se configura la movilidad urbana en Mexicali como una política pública, atravesando desigualdades sociales, territoriales y relaciones de poder? ¿Y de qué manera pueden diseñarse lineamientos institucionales que permitan regularla, mediar intereses y garantizar condiciones dignas y exigibles para la población usuaria? Mi objetivo general es, a partir de este contexto, es analizar la movilidad urbana de Mexicali como un campo de disputa entre distintos actores, la población usuaria, que son los transportistas, los actores económicos y el Estado sobre todo. Me interesa comprender cómo interactúan estos actores en un sistema de mercado, como asimetrías de poder y cómo dichas relaciones influyen en la calidad de accesibilidad y dignidad del servicio. Desde este análisis, el proyecto busca proponer lineamientos analíticos de política pública que fortalezcan la capacidad regulatoria y mediadora del Estado y que permitan construir reglas claras y exigibles para la población. El proyecto lo voy enfocando a enfoque teórico y epistemológico. El proyecto se desarrolla desde un paradigma interactivo, con la teoría crítica y con un enfoque intelectual crítico y decolonial. Esto implica entender la movilidad no solo como sistema técnico, sino como una experiencia social cargada de significados relacionados de poder, desigualdades históricas. Epistemológicamente se reconoce que el conocimiento no se produce únicamente desde las instituciones, sino también desde la experiencia cotidiana de quienes vienen y usan la ciudad. Es por esto que la investigación parte del supuesto que las personas, usuarios y los actores involucrados no son informantes, sino coactores del conocimiento sobre la movilidad, ¿no? En este sentido, los coactores, actores involucrados, personas usuarias del transporte público, habitantes de periferias y grupos en situación de vulnerabilidad, transportistas y concesionarios, empresarios y actores económicos vinculados a la movilidad, autoridades estatales, municipales y organizaciones sociales y ciudadanía organizada. ¿Qué metodología estoy empleando? La metodología es el enfoque cualitativo, ya que este enfoque es comprender experiencias, prácticas y significativos asociados a la movilidad. La metodología permite analizar cómo se vive realmente la movilidad en un contexto como nuestra ciudad de Mexicali, donde factores como el clima extremo, la infraestructura y las decisiones institucionales inciden directamente en la vida cotidiana. Este enfoque es coherente con el paradigma interpretativo y con la intención de producir conocimiento situado y aplicable. Dentro de este enfoque, mis instrumentos son las entrevistas
semiestructuradas, y ya que estas me van a permitir explorar experiencias individuales de movilidad y trayectorias cotidianas, los grupos focales, facilitar del análisis de la perspectiva colectivos, acuerdos y tensiones entre distintos actores, los recorridos, por supuesto, territoriales, que me van a permitir observar la movilidad de acción, particularmente en el acto del clima y la infraestructura que prevalece y que es realmente la que existe. Finalmente, obviamente que la cartografía social participativa me va a permitir la experiencia territorial de la población e insumos útiles para el diseño de la política pública. En los hallazgos iniciales, avances preliminares. Como avances preliminares se identifican experiencias de movilidad profundamente desiguales, impacto directo del calor extremo en decisiones de traslado, estigmatización social de transporte público, y obviamente dar en este sentido la mayor afectación en mujeres, adultos mayores, jóvenes en las periferias y la población migrante. Como lo dije en un inicio, nuestra ciudad está en frontera y tenemos esta fluidez tanto de paisanos o gente connacional que vienen de otro estado con la finalidad de poder cruzar a Estados Unidos, y muchos de ellos ya se quedan aquí en la ciudad. Las aportaciones esperadas del proyecto. El proyecto busca aportar una lectura crítica de la movilidad urbana que permita pasar del diagnóstico a la construcción de criterios para el diseño de políticas públicas más justas y realistas. Se propone visualizar la movilidad como un derecho habilitante, pero traducido en reglas, obligaciones y mecanismos institucionales concretos, no solo en declaraciones normativas, ¿no? Hacia una propuesta institucional de movilidad urbana. ¿Qué busco aquí en estos términos institucionales? Es fortalecer la capacidad regulatoria del Estado frente a los intereses económicos del transporte. Plantear la necesidad de crear mecanismos formales de medición entre autoridades transportistas y población. Estos tres. Propongo avanzar hacia reglas claras, públicas y exigibles, así como espacios transparentes de toma de decisión que superen los acuerdos cerrados entre gobierno y concesiones o concesionarios que actualmente se hace. La intención no es idealizar la política pública, sino contribuir a su ordenamiento y a la generación de certezas para la población. Retos y los siguientes pasos a seguir es profundizar en el trabajo de campo, que es donde estoy ya para enfocarme, fortalecer la participación comunitaria, traducir hallazgos en propuestas viables de la política pública y integrar el retroalimento del colegio de este proyecto hoy presentes, ¿no? En suma, se trata de una investigación que parte de un contexto real, reconozco los conflictos existentes y busco construir sólidas institucionalidades viables para mejorar la movilidad urbana de la ciudad. Muchas gracias y quedo abierto a sus comentarios, maestros. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Marco Aurelio, adelante. Muchas gracias, Oliver. Pues muy interesante también tu trabajo. Y bueno, sin duda un problema que es necesario observar. No solamente en el caso de Mexicali, ¿no? En general estamos teniendo problemas, creo que a nivel internacional, evidentemente con propios matices, y en el caso de México, pues en varias ciudades. Y bueno, pues en tal sentido, muy pertinente, y algunos de o más bien los resultados que presentas ya desde los hallazgos, pues algunos de ellos pues nos ayudan a clarificar algunas cosas, y
por ahí, digamos que, bueno, a mí lo que me viene a la mente es que algunos de esos problemas, digamos, pues justo están presentes en otras ciudades, ¿no? Que los contemples o que comentes en tu trabajo justo cuáles se comparten con otros lugares y cuáles consideras que son peculiares del caso de Mexicali, ¿no? Que, por ejemplo, como en el caso de lo que comentas, de cómo es que, pues, hay un problema social específico, porque, bueno, pues al ser zona de frontera, bueno, pues también hay sectores vulnerables que al no poder pasar, bueno, se establecen ahí, y bueno, esa tipología quizá la puedas, bueno, señalar, ¿no? Explotar en el grado que consideres necesario, y que justo pues también en el trabajo, bueno, justo eso, ¿no? Que también pueda señalar esa situación de que, bueno, no es un problema exclusivo de Mexicali, ¿no? Sino que tiene sus propias eh, particularidades. Va a ser interesante que, bueno, que subrayes en algún grado lo que entiendes por el enfoque de justicia social, ¿no? Que bueno, por ahí ha señalado algo, seguramente va a quedar totalmente explícito. Muy interesante la cuestión de lo que plantea sobre recopilar las experiencias cotidianas, ¿no? Muy interesante, es apasionante. Yo creo que puede convertirse en una de tus principales fuentes. Eh, yo observo en la cuestión de los objetivos, y un poco también en la cuestión de la pregunta de investigación, bueno, algo que observé en algunas de las exposiciones, y en el caso de los objetivos creo que son varios, ¿eh? ¿Me puedes auxiliar de favor poniendo esa diapositiva en la de los objetivos? Ahí, maestro. Esa, mira. ¿Esa? Sí, ajá. Bueno, no sé si son varios objetivos generales o quizá el primero y los otros, siempre considera que una investigación, es decir, si nos vamos a plantear los objetivos porque, pues, evidentemente se van a responder, ¿verdad? Se van a cubrir, ¿no? Se va a cubrir en la investigación. Entonces, ahí yo lo que diría es que ponderara si en efecto se pueden alcanzar los 4, porque, bueno, pues al igual que como lo he comentado en otros casos, pueden tener su propia complejidad, ¿no? Grosso modo, durante la exposición y un poco en la... Sí, creo que no, bueno, sobre todo en la exposición es lo que me preguntaba, ¿no? Si dará para ello, evaluarlo, ¿no? Y ver, bueno, si se puede cubrir todo lo que uno se está planteando, si es el caso, bueno, pues adelante, y si no, es importante la cuestión de acotarlo. Un poco también en el caso de la pregunta de investigación, que yo, bueno, anoté, que considero que también es como una pregunta doble, ajá, que bueno, pues al igual que en los objetivos, si nos estamos preguntando es porque lo vamos a responder. Sí, claro, sí, por ejemplo, tal vez cómo se configura, tal vez termina hasta la cuestión de relaciones de poder, ajá, y quizá eso mismo ya te vaya dando elementos para plantear lineamientos. Y bueno, que tú decidas cuál de las dos cosas, ¿no? Con cuál de las dos cosas te quedas, porque bueno, ahí veo que son como dos preguntas, o bueno, o igual puedes jerarquizarlas, ¿no? Pues sí, bueno, mi pregunta principal es esta, y la segunda la voy a abordar de manera genérica, no lo sé, que ahí puedas determinarlo, como para no tener una pregunta muy grande y que en efecto se vuelva también una camisa de presión, ¿no? Ok. Sí. Anotado, maestro. Sí, muchas gracias. Y en general tu trabajo, bueno, pues sí, al igual que en los otros casos que pusieron, me parece muy interesante. Justo, bueno, no tengo en la mano, pero igual, bueno, pues consigo tu dato y quizá te lo hago llegar. Hay un producto también muy interesante, hay un documental, bueno, yo soy de Toluca, y hay un documental de hace no mucho sobre el caso de Toluca, sobre estas tensiones que hay con las regulaciones del transporte público y bueno, pues igual te lo hago llegar por si
también ahí te genera alguna idea y demás. Y bueno, pues te deseo éxito en el desarrollo del mismo. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Ahí la información. Muy amable. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor David Salomón. Adelante. Hola, Oliver. Buenas tardes. También muchas gracias por compartirnos estos avances de tu trabajo. También creo que tu trabajo parte de una comprensión pues muy acertada de la movilidad urbana, no como pues un asunto meramente técnico, sino también como una experiencia social profundamente atravesada por desigualdades, ¿no? También por relaciones de poder y esta diferenciación territorial. En el caso de una ciudad fronteriza como Mexicali, con crecimiento urbano disperso, dinámicas migratorias constantes y también condiciones climáticas extremas, pues este enfoque resulta especialmente pertinente, ¿no? Entonces, colocar la movilidad en el centro del derecho a la ciudad y de las condiciones de vida digna es, creo yo, uno de los principales aciertos de tu proyecto y creo que vale la pena resaltarlo. También destaco la claridad con la que incorporas estos enfoques de justicia social, interculturalidad y teoría crítica. No se trata solo de analizar la infraestructura o las rutas de transporte, sino más bien entender cómo distintas poblaciones lo viven, lo sienten y lo experimentan, ¿no? Y lo hacen de manera desigual, ¿no? Y ese énfasis que pones también en personas migrantes, en mujeres y habitantes de zonas periféricas, también permite visibilizar estas desigualdades que suelen quedar fuera de los diagnósticos técnicos tradicionales. Metodológicamente hablando, el diseño cualitativo que propones me parece que también es consistente con los objetivos que persigues, el uso de entrevistas semiestructuradas, grupos focales, recorridos territoriales con observación participante y esta cartografía participativa también fortalece la lectura situada del territorio. Entonces, estos avances preliminares que presentas son particularmente interesantes, ¿no? La identificación de la movilidad como una experiencia profundamente desigual, la influencia directa de las altas temperaturas en las decisiones cotidianas de traslado y esos riesgos asociados a la salud, así como esa estigmatización simbólica del transporte público, pues son hallazgos relevantes que permiten cuestionar de manera directa estos modelos de planeación urbana centrados en el automóvil, ¿no? Oliver, también identifico algunos elementos que creo que vale también la pena que trabajes con mayor profundidad. La primera tiene que ver con ese mismo concepto de movilidad urbana sostenible, ¿no? A lo largo del texto aparece asociado a justicia social, a interculturalidad y a derecho a la ciudad, lo cual es muy relevante. Sin embargo, para efectos analíticos y propositivos, pues sería importante que hagas explícito qué entiendes por sostenibilidad en ese contexto específico, ¿no? Se trata principalmente de sostenibilidad ambiental, se trata de sostenibilidad social, de sostenibilidad económica o de una combinación situada de todas estas dimensiones. Y esa precisión creo yo que ayudará a que tus lineamientos de política pública sean más claros y sobre todo operativos, ¿no? Un segundo punto se relaciona con el nivel de análisis de políticas públicas. Me parece que en algunos momentos la crítica parece dirigirse a los modelos generales de planeación urbana y en otros a las prácticas y experiencias muy concretas de personas usuarias. Mi sugerencia aquí es que clarifiques cómo dialogan estos dos niveles en tu investigación, es decir, cómo las experiencias cotidianas que documentas permiten cuestionar, reformular o enriquecer estos marcos institucionales y técnicos de la política de movilidad en Mexicali, ¿sale? Y un tercer punto, pues tiene que ver con ese enfoque intercultural en un contexto urbano que no siempre se reconoce explícitamente como interculturalidad en el sentido clásico del término, ¿no? Sería interesante que profundices en cómo se expresa la interculturalidad en Mexicali, ¿no? A través de dinámicas migratorias, de las desigualdades territoriales, de las identidades fronterizas o de la convivencia de distintos modos de habitar esta ciudad, ¿no? Hacer explícito esa lectura también creo que puede fortalecer la originalidad de tu trabajo. También quiero compartirte algunas recomendaciones. La primera también es justamente a comenzar a perfilar, aunque sea de manera preliminar, los lineamientos de política pública que se desprenden de tus hallazgos. ¿Qué implicaría en términos prácticos diseñar una política de movilidad urbana con enfoque de justicia social e interculturalidad en una ciudad como Mexicali, ¿no? Aunque todavía no sea
una propuesta cerrada, creo que empezar a delinear estas ideas le va a dar como mayor dirección a tu proyecto. Mi segunda recomendación es que profundices en el impacto del clima extremo como variable estructural y no solo contextual, ¿no? Las altas temperaturas que mencionas me parece que no son un elemento accesorio, sino que son un factor que redefine quién puede moverse, cómo y en qué condiciones lo hace, ¿no? Entonces, creo que incorporar esta dimensión de manera más sistemática puede convertirse en uno de los aportes más originales de tu trabajo, ¿no? Y finalmente, te invitaría también a reflexionar de manera más explícita sobre el potencial transformador de tu investigación, ¿no? Tu proyecto no solo describe desigualdades, sino que abre la puerta a repensar la movilidad como un derecho y como una experiencia cotidiana que debe ser digna para todas las personas. Entonces, traducir esa reflexión en recomendaciones claras y situadas, pues puede hacer que tu trabajo pues sea un referente importante para el debate de movilidad urbana en contextos fronterizos, ¿no? Entonces, en suma, Oliver, creo que es un proyecto sólido, creo que es pertinente y también conceptualmente está bien articulado. Te felicito por tu trabajo, así también como al resto de los compañeros que te antecedieron. Y también agradezco mucho a la institución por esta oportunidad de escucharles en este coloquio. Es cuanto. Muchas gracias, Mike. Gracias, doctor. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de nuestros comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de las diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches.